CME Online presenta Ciencia y Arte de la Enfermería con Ana Carlota Cortés. Hoy presentamos Consideraciones disciplinarias del trabajo de personal de salud en Colombia. Nuevamente hago extensivo este especial saludo a la comunidad de profesionales de ciencias de la salud de habla hispana. Bienvenidos a este su programa Ciencia y Arte de la Enfermería con Ana Carlota Cortés. Esperamos que sea de su agrado y utilidad. Colombia es un estado social de derecho y todos somos conscientes de que poseemos, pero a la vez estos derechos involucran el cumplimiento de deberes. En la práctica vemos cómo algunos compañeros de labores, tanto enfermeros como con otras profesiones, son sujetos de investigaciones disciplinarias, situación preocupante y que aumenta la carga emocional negativa asociada al ejercicio de nuestras labores. El día de hoy, motivados por los efectos negativos del resultado de los procesos disciplinarios, tanto en los trabajadores del área de la salud como en sus familias y sus instituciones, hemos invitado a la doctora Luz Amanda Hernández Puerto, quien es abogada de amplia experiencia y trayectoria especializada en Derecho Disciplinario y en Derecho Administrativo, quien amablemente ha atendido nuestro llamado. Gracias por participar en esta entrega de Ciencia y Arte de la Enfermería, doctora. Bienvenida. Cordial saludo a todos los profesionales de la salud. Gracias por la invitación de CME Online, la radio de los profesionales de la salud de habla hispana, para tratar de manera breve y clara el tema del derecho disciplinario frente a los profesionales de la salud. Espero sea de su agrado. Muy bien, doctora. En el ejercicio de las profesiones de la salud, ¿tiene algún fundamento legal que implique la aplicación del derecho disciplinario en ellos? Sí. La normatividad del ejercicio de todas las profesiones en Colombia tiene su fundamento en la Constitución Política en su artículo 26, en el que se establece la libertad de profesión, se garantiza que toda persona es libre de escoger profesión o oficio, de ahí que la ley pueda exigir títulos de idoneidad. Específicamente, dentro de los títulos profesionales que se encuentran regulados por normas disciplinarias especiales, entre otros, se encuentran las profesiones de la rama de la salud, por ser precisamente una práctica que depende en alto grado de las personas que la ejecutan, bajo el entendido de que son estas por naturaleza el recurso más importante de la atención en salud. La enfermería, la medicina, la bacteriología, la odontología, la nutrición, etc. Por ejemplo, la enfermería fue reglamentada en la Ley 266 de enero 25 de 1996, en cuyo texto señaló la existencia de un Tribunal Nacional Ético de Enfermería, con autoridad para conocer de los procesos disciplinarios éticos profesionales que se presenten en la práctica de quienes ejercen la profesión de la enfermería en Colombia. Es decir, es el órgano de control del ejercicio de la profesión de la enfermería sobre unos parámetros de calidad humana y ética. Por otro lado, también, por ejemplo, conocemos la Ley 23 de 1981, la cual crea el Tribunal Nacional de Ética Médica, que fue reglamentada por el Decreto 3380 de 1981, con sede en la capital de la República, con autoridad para conocer los procesos disciplinarios éticos profesionales que se presentan por razón del ejercicio de la medicina en Colombia. Y así con respecto a las demás profesiones de la salud mencionadas, es que el profesionalismo y la conducta ética son indispensables para la práctica de cualquier profesión, pero en especial para aquellas que se encuentran en el ámbito de la salud. Incluye no solo conocimientos y habilidades médicas,
sino el compromiso de respetar un conjunto de valores compartidos con los colegas, la autonomía para señalar y hacer respetar esos valores y las responsabilidades inherentes a ellos, bajo el entendido que su objetivo es el bienestar del prójimo y son ciertamente autorreguladas. Así pues, la práctica de las profesiones de salud se debe realizar dentro de los límites científicos ordenados por la ciencia universalmente aceptada y por la ley, con el objetivo fundamental de prevenir la enfermedad, buscar la recuperación de la salud de los enfermos y en general el mejoramiento de los patrones de vida de la colectividad. Conforme a su respuesta anterior, doctora, y dejando de lado la parte jurídica, ética regulada para las diferentes profesiones, ¿el derecho disciplinario como tal tiene alguna injerencia con las profesiones que tienen que ver con la salud? De una u otra forma, todas las profesiones afectan o se ven inmersas en la dinámica diaria social. Sin embargo, existen profesiones que tienen una connotación social y humanitaria que hacen que el desempeño de este personal sea mucho más sensible por la responsabilidad que recae en ellas. Y es precisamente aquí cuando se hace relevante mencionar que todas aquellas profesiones en las que recaen derechos como la vida y la salud merecen especial cuidado, porque sobre estos derechos se cimienta el desarrollo cotidiano de la persona. De suerte que la conducta ejecutada como consecuencia del ejercicio propio de las funciones de las profesiones de la salud son justamente lo que origina la necesidad de instaurar esos regímenes disciplinarios a los que aludo en la respuesta anterior. Y precisamente la normatividad del ejercicio de todas las profesiones en Colombia, como lo indiqué con anterioridad, tienen su fundamento en la Constitución Política, artículo 26, en el que se establece la libertad de profesión. Se garantiza que toda persona es libre de escoger profesión o oficio, de ahí que la ley puede exigir títulos de idoneidad. Lo anterior en atención al ejercicio como tal de las profesiones de la salud, porque vale la pena resaltar que existe un proceso ético disciplinario que se despliega con enfoques jurídicos mixtos, pues las conductas realizadas por los profesionales de la salud con violación a la ética profesional pueden llevar y ocasionar igualmente sanciones de tipo netamente disciplinario cuando ellas son cometidas por profesionales de la salud que son servidores públicos en virtud de lo que se ha llamado la relación especial de sujeción y de tipo civil administrativo y penal también, en virtud de la relación general de sujeción. Entonces, en respuesta concreta a la pregunta, evidentemente, los profesionales de la salud en cualquier área que sean servidores públicos son disciplinables conforme al Código Único Disciplinario. Doctora, ¿podría por favor aclararnos lo concerniente a la relación especial y general de sujeción a las profesiones en el ámbito de la salud? Sí, toda la actividad dentro del marco de nuestro Estado es denominada función pública y ella es ejercida por los órganos del Estado con miras a un fin señalado específicamente en nuestra Constitución Política, que señala que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. En este sentido, no vamos a ahondar, en la definición, que son definiciones
muy técnicas dirigidas más hacia el lado del derecho, sino vamos a indicar que para la realización de esos fines que acabo de nombrar, se necesita vincular al Estado personas naturales encargadas de desarrollarlos y excepcionalmente por expresa delegación legal o por concesión por parte de los particulares. Esas actividades son denominadas, repito, funciones públicas. Esa vinculación tiene unas condiciones de ingreso, permanencia y retiro del servicio, los deberes y derechos de unos y otros, así como las responsabilidades y los sistemas de control. Con base en esa vinculación surgen entonces los llamados servidores públicos, que son las personas naturales que ejercen la función pública y cuya definición se encuentra en el artículo 123 de nuestra Constitución Política. Y la ley determina el régimen disciplinario aplicable tanto a esos servidores públicos como a los particulares que temporalmente desempeñen funciones públicas y regula su ejercicio. Ahora bien, con base en esa relación de dependencia y subordinación a la que aludo con el Estado, de esas personas con el Estado, ellas son responsables no solo por infringir la Constitución y las leyes, sino también cuando incurren en omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Esa relación es de naturaleza especial, distinta al vínculo general de sujeción que se establece con la generalidad de la población frente al Estado. Entonces, luego de la extensa explicación, tienen relación especial de sujeción quienes se encuentran vinculados con el Estado. Por ende, quienes no tienen esa vinculación con el Estado, tienen una relación general de sujeción. Doctora, entonces, continuando con el tema, ¿cuántas clases de vinculación existen con el Estado y cuál se relaciona con los profesionales de la salud? Bueno, existen 3 clases de vinculación con el Estado, que son la legal y reglamentaria, la laboral contractual y los contratos de prestación de servicios con las entidades públicas. La vinculación legal y reglamentaria es aquella que regula el empleo público. Un empleado público entonces es la persona nombrada para ejercer un empleo y que ha tomado posesión del mismo. Los elementos que deben concurrir para que se admita que una persona desempeña un empleo público son en principio la existencia del empleo en la planta de personal de la entidad, la determinación de las funciones propias del cargo y la existencia de la provisión de los recursos en el presupuesto para el pago de la labor. Entonces, para que una persona natural desempeñe un empleo público, se requiere que su ingreso se realice por medio de una designación válida, ya se trate de nombramiento o elección, según el caso, seguida de la posesión para poder ejercer las funciones del empleo. Es decir, que la persona nombrada y posesionada es la que se encuentra investida de las facultades, cumple con sus obligaciones y presta el servicio correspondiente. De otro lado se encuentran los trabajadores oficiales que tienen una vinculación laboral contractual, es decir, se vinculan con contratos laborales, cuentan con su propia legislación, que es la laboral ordinaria, y sus derechos están consagrados en normas públicas. Finalmente, la vinculación mediante contratos de prestación de servicios, esta clase de vinculación se encuentra regulada en la Ley 80 del 93, en cuyo texto se señala que este tipo de contratos
solo se puede celebrar con personas naturales con el fin de desarrollar actividades relacionadas con la administración o con el funcionamiento de la entidad, cuando no puedan ser realizadas por el personal de planta o requieran de conocimientos especializados. En el anterior contexto, el personal de las áreas de la salud que presta sus servicios a una entidad del Estado puede ser vinculado, en mi criterio, mediante cualquiera de esas modalidades, pero frente a ellos hay una flexibilización basada en la necesidad de garantizar al servicio de salud de manera permanente, y es el de desempeñar más de un empleo público. Digamos que la ley 269 del 96 señaló esta flexibilización, pero colocó límites en cuanto a que, si bien es cierto, los profesionales de la salud pueden ejercer más de un empleo, lo que no pueden hacer los otros servidores públicos, lo puede hacer cuando no haya cruce de horarios y que el total del tiempo de la vinculación con el Estado no sobrepase 12 horas diarias y 66 a la semana. Además, que los servicios que va a prestar a las entidades públicas se relacionen directamente con servicios asistenciales de salud. Y aquí es indispensable entender que las entidades hospitalarias han organizado la vinculación de personal para el cubrimiento del servicio mediante el sistema de turnos o tiempos parciales, inclusive hora-mes, lo que conlleva a las varias vinculaciones laborales a diferentes instituciones o a la misma, ya sea por contratos de prestación de servicios, ya sea por nombramiento. Era necesario autorizar que recibieran honorarios provenientes del Tesoro Público si las actividades son realizadas en horarios distintos a los previstos para el desempeño de los empleos en las entidades estatales. ¿Qué implicaciones desde el punto de vista disciplinario tiene la vinculación con el Estado de las personas que ejercen cualquier profesión en el ámbito de la salud? En los términos de lo dispuesto en la Constitución Política y frente a la libertad de escoger profesión o oficio, es claro que estas profesiones de la salud se encuentran sometidas a la inspección y vigilancia de las autoridades, y es facultad del legislador determinar la responsabilidad, no solamente desde el punto de vista ético-disciplinario, sino desde el punto de vista de quienes, siendo profesionales de la salud, se vinculan como servidores públicos o funcionarios del Estado, y la manera de hacerla efectiva, contexto en el cual es necesario precisar que los profesionales de la salud no solo están sometidos a las normas del proceso ético disciplinario de la correspondiente profesión, sino también cuando tienen la calidad de servidores públicos en cualquiera de las vinculaciones mencionadas con el Estado, y estando desde el punto de vista sometidos, obviamente, en su desarrollo, en su desempeño, en sus funciones, a la Ley 734 del 2002, la cual, repito, solamente tiene vigencia hasta el 21 de julio del 2021, cuando entra en vigencia la Ley 1952 de 2019, que también es aplicable bajo el contenido expuesto. Doctora, ¿cómo es un proceso sancionatorio entonces de un servidor público o un contratista siendo profesional de la salud? Teniendo en cuenta que el objetivo principal de la ley disciplinaria es el de velar por la correcta actuación de los servidores públicos, los contratistas de prestación de servicios y de los particulares cuando ejerzan funciones públicas o presten servicios públicos, es decir,
por las personas naturales vinculadas con el Estado en cualquiera de las modalidades señaladas en antelación, ellos pueden ser sometidos cuando desconozcan las prohibiciones, incumplan los deberes o incurran en las inhabilidades o incompatibilidades señaladas en la ley, sometidos a un proceso disciplinario, entendido como el conjunto de acciones orientadas a investigar y en algunos casos a sancionar determinados comportamientos o conductas que conlleven incumplimiento, repito, de deberes, violación de prohibiciones y abuso en el ejercicio de sus derechos y funciones. Frente a la incursión de cualquiera de esas conductas, se da inicio por parte del competente en la entidad a la que presta sus servicios, en este caso del profesional de la salud, y generalmente es la Oficina de Control Interno Disciplinario o la Procuraduría General de la Nación. Se da inicio a un proceso que tiene etapas. Esas etapas son la indagación preliminar, la investigación disciplinaria, se puede dar una suspensión provisional en los supuestos determinados por la ley y el cierre de investigación y evaluación y finalmente la etapa de juzgamiento. Actualmente, bajo el amparo de la Ley 734 de 2002 o Código Único Disciplinario, hay dos clases de procedimientos, uno verbal y uno ordinario. La diferencia entre uno y otro radica básicamente en los términos y en las causales por las cuales se pueden llevar a cabo. Pero me centraré en los términos porque aquí es importante hacer ver que esos términos son más cortos, los del proceso verbal. Perfectamente entre el inicio y una eventual sanción no podría transcurrir más de mes y medio, 2 meses. Y digamos que el proceso disciplinario siempre ha querido en su normativa, el derecho disciplinario, en su normativa siempre ha querido la descongestión de los despachos que manejan estos temas. Entonces se va a implementar muchísimo el proceso verbal. La ley 1952 de 2019, que entra a regir el 21 de julio de 2021, llamada Código General Disciplinario, contempla un procedimiento diferente. ¿En dónde se encuentran y cuáles son las faltas disciplinarias por las cuales podrían ser investigados entonces los profesionales de la salud que tengan un vínculo con el Estado? Las faltas disciplinarias están previstas en el Código Único Disciplinario, actualmente la Ley 734 de 2002. A partir, como he venido comentando, del 21 de julio del 2021 se encontrarán en la Ley 1952 de 2019. Tanto en el actual código como en el nuevo se distinguen las faltas como gravísimas, graves y leves. Se consideran gravísimas aquellas faltas relacionadas con la infracción al derecho internacional de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, con la libertad y otros derechos fundamentales, con la contratación pública y el servicio o la función pública. De igual manera, aquellas relacionadas con el régimen de incompatibilidades, inhabilidades, impedimentos y conflictos de intereses, con la hacienda pública, con la acción de repetición, con la intervención en política, con la moralidad pública, con el trámite de asuntos oficiales, con la salud pública, con los recursos naturales y el medio ambiente. De suerte que un servidor público de la salud, así como cualquier otro servidor público que incurra en cualquiera de esas faltas relacionadas en antelación, estará incurso en faltas disciplinarias gravísimas y las trae generalmente de manera taxativa la norma. Las faltas disciplinarias graves o leves se refieren al incumplimiento de los deberes, al abuso de los derechos, la extralimitación de las funciones o a la incursión en prohibiciones, salvo que la conducta esté prevista como gravísima.
Dicha gravedad o levedad se establece conforme con los criterios señalados en el mismo cuerpo normativo, entre otros, digamos, la naturaleza esencial del servicio, lo que sucede precisamente con los trabajadores de la salud, el grado de perturbación, la jerarquía y mando del servidor, la trascendencia social de la falta o perjuicio, motivos determinantes del comportamiento o la intervención de varias personas. Cuando se trate de hechos que contraríen en menor grado el orden administrativo de una dependencia sin afectar sustancialmente los deberes funcionales, el jefe inmediato puede adoptar las medidas correctivas pertinentes sin necesidad de acudir a formalismo procesal alguno. Estas medidas no generan antecedente disciplinario. Luego de todo el desarrollo procesal, el cual debe hacerse con cumplimiento del debido proceso establecido en la ley disciplinaria, llevado a cabo por el competente con la protección incondicional del derecho de defensa y de contradicción, de llegarse al último peldaño procesal, estarían las sanciones disciplinarias. Entonces, ellas deben entenderse como las penas que se imponen cuando un servidor público o un particular con alguna relación contractual o con el Estado incurre en alguna de las conductas antes mencionadas. Es decir, el incumplimiento de deberes, la extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, la violación de prohibiciones o el régimen de inhabilidades, incompatibilidades e impedimentos o en un conflicto de intereses. Doctora, me gustaría que nos aclarara si el derecho disciplinario hace parte del derecho penal o hace parte del derecho administrativo. El derecho disciplinario es un área del derecho que goza de autonomía e independencia frente a otras áreas del derecho. Debo indicar que no todo abogado maneja el tema del derecho disciplinario, bajo el entendido que se trata de una disciplina relativamente nueva, cuyo impulso y desenvolvimiento dogmático en Colombia ha sido realizado por los estudiosos del derecho disciplinario, especialmente por el maestro Dr. Carlos Arturo Gómez Pavalló, por David Alonso Roa Salguero y Carlos Molano, entre otros muy importantes que se me escapan en este momento, y que por ende esta clase de procesos implican en la parte tanto de su operador como de quien ejerce la defensa del servidor público en este evento profesional de la salud, una atención especial y de conocimientos especializados en el tema. Con esto no quiero decir que un colega abogado de otra área no esté en capacidad de ejercer una defensa, pero debe especializarse en el tema para que ella pueda ser absolutamente idónea. Doctora, ¿cuáles son las sanciones con las que se puede culminar un proceso disciplinario en contra de un servidor que ostente el carácter de profesional de la salud? Eso es un tema bastante interesante para nosotros. Indudablemente, reitero, el profesional de la salud que presta servicios al Estado en cualquiera de sus modalidades de vinculación puede verse abocado a un proceso disciplinario que puede concluir en sanción disciplinaria, y ellas están establecidas en el Código Único Disciplinario. Están la destitución e inhabilidad general, que es la terminación de la relación del servidor público con la administración sin que importe cuál sea el tipo de su vinculación. Está la desvinculación del cargo en los casos de participación en política, la terminación del contrato de trabajo y en todos los casos anteriores la imposibilidad de ejercer la función pública en cualquier cargo o función por el término señalado en el fallo y la exclusión del escalafón o carrera. Como segunda sanción tenemos la suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial. Como tercera sanción tenemos la suspensión en el ejercicio del cargo. La suspensión implica la separación del ejercicio del cargo en cuyo desempeño se originó la falta disciplinaria, y cuando hablamos de la inhabilidad especial hablamos de la
posibilidad de ejercer la función pública en cualquier cargo distinto de aquel por el término señalado en el fallo. Aquí debo hacer mención a que la inhabilidad general puede ser de 10 a 20 años y la inhabilidad especial es de 1 mes a 12 meses con las implicaciones que ello implica. La otra sanción es la multa, que implica una sanción de carácter pecuniario, y por último tenemos como sanción la amonestación escrita, que es un llamado de atención formal por escrito que debe registrarse en la hoja de vida del servidor público. Debo sugerir de manera respetuosa a quienes puedan tener o llegar a tener un proceso disciplinario no descuidarlo, por cuanto las sanciones en verdad son importantes y podrían en un momento determinado inclusive hasta llegar a dañar lo que con tanto esfuerzo se logra, nuestra carrera o profesión. Las sanciones son graves, implican en muchas de las veces también el tema de índole económico, lo toca el tema de no poder ejercer nuevamente un cargo como servidor público. Entonces sugiero no descuidar los procesos disciplinarios. Doctora, teniendo en cuenta este tema específico y bajo el entendido de la existencia de varios profesionales de la salud abocados a procesos disciplinarios, o tal vez más adelante se vean en esa situación, y dada la gravedad de las sanciones que usted nos expone y que precisamente no se tiene el conocimiento para hacer una buena defensa en un proceso disciplinario, ¿nos podría por favor indicar cómo localizarla con miras tal vez a un asesoramiento especializado sobre este tema? Muchísimas gracias. Sí, señora, con gusto. Pero antes quiero contarles que soy abogada especializada en Derecho Administrativo y en Derecho Disciplinario, conciliadora en Derecho y diplomada en Administración Pública y Gestión Pública, entre otros, con un bagaje profesional de más de 28 años en el área del Derecho Disciplinario. Ocupé cargos de importancia en la Procuraduría General de la Nación y he asesorado en el tema disciplinario a entidades tanto nacionales como territoriales. He ejercido el litigio, lo cual hago actualmente solamente en esta área del derecho disciplinario. Pertenezco al Colegio Nacional de Abogados Disciplinaristas de Colombia y estoy a sus órdenes. Mi número celular es 320-398-0723 y mi mail es hzabogados2017@gmail.com. Laboro y asesoro no solo en Bogotá, sino en todo el territorio nacional. Muchas gracias. Bueno, agradecemos muchísimo a la doctora Hernández Puerto por su participación en este programa. Esperamos contar con su apoyo más adelante ante las inquietudes que expresen nuestros escuchas en relación a este tema y a otros de su área de conocimiento. Muchas gracias a todos por su audiencia y los esperamos en una nueva entrega de Ciencia y Arte de la Enfermería con Ana Carlota Cortés. Gracias por sintonizar CME Online, la radio en streaming de los profesionales de salud de habla hispana.